Mi nombre es Neira Andrea Chuy Aliaga, estudiante de la Universidad Central. La presente exposición es sobre las normas de auditoría para la materia de auditoría financiera, dictada por el licenciado Carlos Alberto Limachi Alanes. Es del segundo semestre de la gestión 2020. Como primera norma, voy a detallar la norma de auditoría local emitida por la CAU, donde nos indica que el objetivo de la auditoría de estados financieros es la de facultar a un auditor independiente el expresar una opinión sobre la razonabilidad con la que estos se presentan. Esto tiene que ser de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados. También nos indica que la responsabilidad de la preparación de estados financieros recae directamente en la gerencia de la entidad, ya que el auditor solamente se encarga de expresar una opinión sobre si los estados financieros están presentados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. El alcance de auditoría es en cuanto a los requerimientos de la ley, de las reglamentaciones o de los organismos profesionales y competentes. Empezamos detallando ya lo que es la primera norma, que es la integridad, objetividad e independencia. Nos indica que el auditor debe ser recto, honesto y sincero en cuanto a su enfoque a la auditoría. Debe ser justo y no debe permitir que prejuicios intervengan o hagan dudosa su objetividad. Debe mantener una actitud imparcial en cuanto a toda la evaluación. Como segunda norma nos habla de las habilidades y competencias que la auditoría debe ejecutarse y el dictamen debe prepararse con el debido cuidado profesional por las personas que tengan un adecuado entrenamiento, experiencia y competencia en auditoría, que conozcan muy bien de la área en la que se realiza la evaluación. Debe tener un título profesional en contaduría pública. eh, y bueno, por eso también el auditor requiere de habilidades y competencia especializada. Como tercera norma tenemos la confidencialidad, donde nos dice que el auditor debe respetar la confidencialidad de la información que obtenga en todo el curso del trabajo. No debe revelar la información a terceros, a menos de que exista una obligación legal o profesional eh, o legal que le obligue a, bueno, a brindar esta información. Como cuarta norma tenemos el trabajo realizado por otros profesionales. Cuando el auditor delega el trabajo a otros asistentes o utiliza el trabajo de auditores expertos, él continúa siendo el responsable, no se desliga de sus responsabilidades y expresa una opinión con respecto a la información financiera. Como quinta norma tenemos la documentación, que nos indica que el auditor debe documentar todos aquellos asuntos que sean importantes durante el proceso de la auditoría. Como sexta norma tenemos la planificación, que nos indica que el auditor debe planificar su trabajo para que le permita realizar una auditoría efectiva de manera eficiente y oportuna. La planificación no debe ser rígida, sí puede ser modificada. Esto se va a modificar en una adenda del memorándum de planificación. Y bueno, la planificación no debe tomarse como la primera etapa, ya que tiene que haber conocimiento de la entidad. En esta etapa se determina y programa todos el equipo de auditoría, los tiempos, se establece el grado de confianza y toda la coordinación que venga. Como séptima norma tenemos la evidencia de auditoría. Nos indica que el auditor debe obtener evidencia de auditoría suficiente y competente a través de la aplicación de procedimientos de cumplimientos sustantivos. Tenemos dos procedimientos, los procedimientos de cumplimiento, que nos indica que debe estar, no debe haber ningún error en cuanto a observación en cuanto al control interno en la entidad, y los procedimientos sustantivos, que son los que se verifican que todos los importes, todos los cálculos estén correctamente realizados. Como octava norma tenemos el sistema de contabilidad y control interno, que nos indica que la gerencia es la responsable de mantener un sistema de contabilidad adecuado,
que incorpore diversos controles internos con una amplitud apropiada al tamaño y a la naturaleza de la actividad que realiza. Bueno, el auditor es el que necesita tener seguridad razonable de que este sistema sea adecuado para la entidad y que el control interno también, ¿no? Tanto el sistema de contabilidad como el control interno van de la mano. Entonces, de esto se encarga de verificar que esté correctamente, marchando correctamente, y la gerencia es la responsable de mantener todo este sistema. Como novena norma tenemos las conclusiones de la auditoría y dictamen, donde nos indica que el auditor debe revisar y evaluar las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría que obtuvo, esto como base para expresar una opinión respecto a la información financiera. Puede emitir una opinión sin salvedades, puede emitir una opinión con salvedades, adversa, o se puede negar de brindar una opinión. Y cuando se niegue a brindar una opinión, debe establecer también las razones por las que no va a brindar esta opinión. Bueno, también tenemos como los modelos de informe que nos detallan la norma en el compendio de normas de contabilidad y auditoría. Estos modelos fueron preparados por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, CETENAC, en base a las NIA concordante con las normas de auditoría generalmente aceptados. Nos detalla dos ejemplos de informe de auditoría, en los cuales nos habla de ejemplos de informes de entidades cotizadas y entidad que no es cotizada, entidades con estados financieros consolidados, informes preparados con un marco de presentación razonable, con incorrección material de estados financieros, informes con una opinión adversa, informes con opinión con salvedades, informes con abstención de opinión, e informes que contienen un párrafo de énfasis y un párrafo sobre otras cuestiones. Tiene una estructura. Entonces, de acuerdo a la NIA 700 y 701, hay un párrafo que tiene el nombre de cuestiones claves de la auditoría. Este párrafo solamente se lo plasma en encargos de auditoría de estados financieros para entidades cotizadas, o cuando exista un requerimiento legal o específico, no es necesario para otro tipo de entidades, salvo que el auditor considere necesario. Vamos a explicar ahora sobre la norma general de auditoría gubernamental. Principalmente las disposiciones generales. Tenemos que la presente norma es de aplicación obligatoria en toda entidad pública. Esto porque contribuye al cumplimiento de la obligación que tienen los servidores públicos de responder por su gestión. Entonces, es en lo que es en el ámbito gubernamental. En caso de que hubiera vacíos técnicos, tiene que observarse las normas emitidas por el CETENAC, las normas internacionales de auditoría, las normas de auditoría SAS, normas para el ejercicio profesional de auditoría interna NEPAI. Como primera norma, tenemos la competencia. Nos dice que el auditor gubernamental o el grupo de auditores gubernamentales designados para realizar esta auditoría deben tener individualmente y en conjunto la suficiente capacidad técnica y entrenamiento, experiencia profesional para lograr estos objetivos de la auditoría. Como segunda norma nos indica la independencia, que el auditor gubernamental debe estar libre de impedimentos, prejuicios, que de alguna manera puedan comprometer su imparcialidad, su objetividad. Además de tener esta actitud de independencia, deben aparentar esta independencia con sus actos, con la forma como se llevan con lo que es la entidad auditada. Como tercera norma tenemos la ética. En el ejercicio de las funciones, el auditor gubernamental debe regirse por el Código de Ética del Auditor Gubernamental, esto emitido por la Contraloría General del Estado. Tenemos la cuarta norma, diligencia profesional. Nos indica que se debe ejercer el debido cuidado y diligencia profesional
en lo que es la planificación, ejecución y comunicación de resultados en todas las etapas del examen, así también en otras actividades que hacen a la labor de auditoría. Debe haber un debido cuidado en, en cuanto a lo que se realice en cada etapa. Tenemos también como quinta norma la de control de calidad, que nos indica que las organizaciones de auditoría deben implantar un sistema interno de control de calidad. Esto está encargado directamente recae directamente a lo que es la entidad, a la organización. Este sistema debe estar sujeto a revisiones periódicas internas y así también externas. Como sexta norma tenemos el ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales. En esta norma nos indica que el auditor debe obtener una seguridad razonable de que se esté cumpliendo el ordenamiento jurídico, administrativo y otras normas legales y obligaciones contractuales que resulten significativas para el logro de los objetivos de la auditoría. Como séptima norma, el relevamiento de información. Esta norma consiste en la recopilación, todo lo que es y la evaluación de la información sobre las actividades que realiza la entidad. Esto con el fin de conocer la complejidad y también para identificar las áreas críticas. eh, Esto en el programa de operaciones anual. El relevamiento de información se divide en dos. Son la información general, que consiste en la recopilación y evaluación de información sobre las actividades que realiza una entidad. El relevamiento de información específica a fin de tener algo más específico, algo más preliminar, específicamente de un área para que sea objeto de la auditoría. Como octava norma tenemos la ejecución, que nos indica que cualquiera sea el objeto del examen y tipo de auditoría a ejecutarse, la misma debe ser planificada y supervisada, estar acompañada de evidencia y sus resultados deben ser comunicados de manera escrita. Cuando haya una limitación, cuando haya algo que impida que los procedimientos que se puedan aplicar los procedimientos de auditoría, estos deben estar debidamente justificados y documentados en un informe. Como novena norma tenemos el seguimiento. La Contraloría General del Estado y las unidades de auditoría interna de las entidades públicas deben verificar oportunamente el cumplimiento de las recomendaciones que haya después de lo que es el informe, contenidas en sus informes. Además, que deben verificar el cumplimiento de que se estén cumpliendo todas las recomendaciones que se hayan emitido por las firmas y por profesionales independientes de auditoría. El cumplimiento de estas recomendaciones puede ser cumplida, no cumplida y no aplicable. Como resultado del seguimiento se emitirá un informe. Bueno, tenemos como tercera norma la norma de auditoría financiera gubernamental. Como disposiciones generales, como inicio, nos indica que esta norma contiene un conjunto de normas y aclaraciones que permiten asegurar la uniformidad y la calidad de la auditoría gubernamental en Bolivia. Estas son de aplicación obligatoria en la práctica y realizada en toda la entidad pública, esto por los auditores gubernamentales de las organizaciones de auditoría. Bueno, la contratación de servicios de auditoría es muy importante aplicar políticas y procedimientos para la contratación de servicios de auditoría y supervisar que estas sean supervisadas. Todos los auditores y profesionales independientes de auditoría externa deben registrarse en este registro, está encargado por la Contraloría General del Estado. Esta norma nos indica que la auditoría financiera es la acumulación de examen sistemático y objetivo de evidencia para emitir un informe o una opinión en cuanto a la evaluación realizada. El ejercicio de la auditoría interna es una función de control interno posterior a la organización que se realiza a través de una unidad especializada.
en el cual los integrantes no participan en las operaciones y actividades administrativas. Tenemos como primera norma la planificación. Nos indica que la planificación debe realizarse de tal forma que los objetivos del examen sean alcanzados de manera eficiente. Deben considerar varios aspectos para elaborar una estrategia detallada de planificación, donde nos hable de los términos de referencia, la comprensión de las actividades de la entidad, el análisis de la planificación, la importancia relativa o significatividad, las áreas críticas de auditoría, el historial de auditoría, es decir, auditorías pasadas que hubieran realizado, ¿para qué podemos basarnos en eso? Y para así realizar verificar en qué se estaba fallando, en qué opinión se tenía, el control interno, los riesgos de auditoría, el muestreo, los programas de trabajo y la conformación del equipo y cronograma de trabajo. Todo esto se debe definir en esta etapa. Y como resultado de este proceso de planificación, se debe elaborar un memorándum de planificación de auditoría. Como segunda norma tenemos la supervisión, donde nos dice que el personal competente debe supervisar sistemática y oportunamente el trabajo realizado por los profesionales que conforman el equipo de auditoría. Entre algunas de las actividades de supervisión tenemos la supervisión debe instruir al equipo de auditoría, debe además informarse de cualquier problema que haya significativo, el de constantemente revisar el trabajo realizado, también ayudar a resolver problemas técnicos y administrativos, y el de entrenar y asistir oportunamente al equipo de auditoría, con capacitaciones para que los objetivos sean alcanzados correctamente. En los papeles de trabajo debe quedar evidencia de la supervisión ejercida durante todas las etapas del examen. Como tercera norma tenemos el control interno. Nos dice que debe efectuarse un estudio y una evaluación apropiados del control interno. Esto como base para determinar la naturaleza, extensión, oportunidad de los procedimientos de auditoría. Además nos dice que el control interno es un proceso implementado por la dirección y todo el personal diseñado con el objeto de proporcionar una seguridad razonable para el logro de objetivos institucionales. El estudio y evaluación del control interno incluyen dos fases, que es el conocimiento y comprensión de procesos y procedimientos establecidos en la entidad y del sistema de contabilidad, y la comprobación de que los controles internos incorporados a los procesos de la entidad están siendo aplicados y funciona tal como fueron observados en la primera fase. Tenemos como cuarta norma la evidencia. La evidencia debe obtenerse competente y suficiente para que sea suficiente para emitir una opinión de parte del auditor gubernamental. Se pueden dividir en la evidencia testimonial, que son obtenidas a través de entrevistas, cuestionarios, evidencias documentales, que son proporcionadas por los registros de contabilidad, las evidencias físicas. Estas son emergentes de la inspección u observación directa. Las evidencias analíticas desarrolladas a través de cálculos, estimaciones. Las informáticas que están en los soportes electrónicos e informáticos. La evidencia obtenida por el auditor gubernamental debe conservarse en papeles de trabajo y deben contener los objetivos, alcance y procedimientos, la documentación del trabajo realizado, recomendaciones, la evidencia de las revisiones de supervisión y los requisitos técnicos mínimos. Como quinta norma tenemos la comunicación de resultados, donde nos indica que el informe debe expresar si los estados financieros se presentan de acuerdo con las normas básicas del sistema de contabilidad integrado. Asimismo, debe señalar si dichas normas no han sido aplicadas uniformemente con respecto al ejercicio anterior. Este informe debe contener una opinión respecto a los estados financieros, tomados en su conjunto
de que no se puede expresar una opinión. Y cuando se puede expresar tal opinión se debe cocinar argumentos debidamente sustentados. El informe debe indicar claramente que la auditoría ha sido realizada de acuerdo con las normas de auditoría gubernamental. Tenemos 4 tipos de informes con 4 tipos de opiniones. La primera con la opinión sin salvedades, donde nos indica que los estados financieros son presentados de manera razonable. La opinión con salvedades, la opinión adversa o negativa y la abstención de opinión. Las deficiencias significativas con sus atributos de condición, criterio, causa y efecto y sus respectivas recomendaciones resultantes del estudio y evaluación del control interno deben reportarse en un informe de evaluación de control interno. La norma de auditoría operativa gubernamental es un conjunto de normas generales y específicas que aseguran la uniformidad, calidad de la auditoría operacional y son de aplicación obligatoria también en toda entidad pública. Si hay un vacío técnico en esta norma, se debe consultar de manera escrita al órgano rector del sistema de control en base al informe que se determine, si se determina una gestión deficiente, se establecerán los indicios de responsabilidad ejecutiva. La auditoría operacional es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia, esto con el fin de emitir un pronunciamiento sobre la eficiencia, eficacia, economía y efectividad del objeto de la auditoría. Esto nos indica en la norma. Los criterios de auditoría, que también nos detalla en la norma, son parámetros que permiten determinar la eficacia, eficiencia, economía y efectividad. Como la eficacia, tenemos que es el grado de cumplimiento de objetivos a nivel de resultados inmediatos. Nos muestra una fórmula para determinar la eficacia, que podemos ver en esta pantalla. Nos habla también sobre la eficiencia y nos dice que es la optimización de los recursos que se disponen para el logro de objetivos, también a nivel de resultados inmediatos. Como también nos muestra lo que es la fórmula de la eficiencia. La economía, que nos dice que es la minimización del costo de los insumos que se utilizan. Y también nos muestra la fórmula para determinar la economía. La efectividad, que es el grado del logro de resultados finales con relación a los resultados esperados. Tenemos también la fórmula de efectividad, que es la división de resultados finales logrados sobre resultados finales esperados, y esto es multiplicado por 100 para determinar el porcentaje. La planificación, como primera norma de auditoría operacional, nos dice que debe planificarse la auditoría de tal forma de que el objetivo de la misma sea alcanzado de manera eficiente. El auditor debe tomar conocimiento del objeto de la entidad y para obtener esto debe tomar en cuenta el mandato legal de la creación de la entidad, los planes, programas, proyectos en relación al presupuesto de la entidad, las operaciones definidas por la entidad para la generación de productos, normativas, metodologías y criterios adoptados por la entidad. También debe identificar los criterios que permitan determinar la eficacia, eficiencia, economía y o efectividad que vimos anteriormente, la información financiera y no financiera. En esta etapa debe precisar el objetivo, objeto, alcance y metodología de auditoría. Como metodología se involucra la aplicación de técnicas, procedimientos de auditoría, los cuales van a ser incorporados al programa de trabajo. Para ello tenemos como resultado, todo esto se tiene que plasmar en el memorándum de planificación de auditoría debidamente respaldado,
Como segunda norma tenemos la supervisión, que es donde nos indica que personal competente debe supervisar sistemática y oportunamente el trabajo realizado por profesionales que conformen el equipo de auditoría. Esto incluye el dirigir esfuerzos del equipo de auditoría hacia objetivos para garantizar que el personal entienda el trabajo a realizar. Debe también coadyuvar en cualquier inconveniente que tengan el personal de auditoría. Debe orientarles hacia el logro del objetivo de la auditoría que se va a realizar. Como tercera norma, el control interno, donde nos indica que se debe tener comprensión del control interno asociado al objeto de la auditoría. Este proceso de control interno es implementado por la MAE, por la máxima autoridad ejecutiva, que ayuda a identificar áreas críticas y establecer naturalezas, extensión y oportunidad del control interno. La evidencia, como cuarta norma de auditoría, debe obtenerse de manera competente y suficiente, que sea como base razonable para sustentar la conclusión y pronunciamiento del auditor gubernamental. La comunicación de resultados, como quinta norma de auditoría operacional, nos indica que el informe de auditoría operacional debe contener el pronunciamiento sobre la eficacia, eficiencia, economía y o efectividad del objeto de auditoría, de manera individual o en conjunto. Para emitir un pronunciamiento sobre una gestión deficiente o negligente, necesariamente el objeto de auditoría debe ser la gestión anual. El contenido que debe tener el informe de auditoría operacional eh, debe ser completo, conciso, veraz, objetivo, convincente, debe expresar de manera clara y de manera oportuna eh, todo lo que se determine en cuanto a las etapas de la auditoría realizada. Cuando la gestión fue negligente o deficiente, se debe determinar ya indicios de responsabilidad ejecutiva. Como sexta norma, los procedimientos de aclaración. El informe con indicios de responsabilidad ejecutiva, cuando haya indicio de una responsabilidad ejecutiva, debe someterse a un procedimiento de aclaración conforme al artículo 42 del Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública aprobado por el Decreto Supremo 23318-A. Si surgieran indicios de responsabilidad ejecutiva que involucren también a otras personas, se debe emitir un informe ampliatorio que debe sujetarse a un procedimiento de aclaración. Este procedimiento de aclaración consiste en la recepción de análisis de la competencia y suficiencia de los descargos presentados por él o los presuntos involucrados en el informe con indicios de responsabilidad ejecutiva. Muchas gracias. Hasta luego.